Hola amigo, mi nombre es José Barrios, soy estudiante del 10º trimestre de la carrera de Derecho. En esta oportunidad les voy a hablar de los recursos en el Código Orgánico Procesal Penal. Los recursos en el Código Orgánico Procesal Penal tienen que ver con procedimientos que están establecidos en esta ley para que las partes puedan, o garantizan a las partes, que puedan en algún momento impugnar decisiones o actos dentro de un proceso. En este sentido, existe una clasificación que dice, nos indica que se clasifican en ordinarios y extraordinarios. En este caso les voy a hablar de los recursos ordinarios. Dentro de los recursos ordinarios tenemos la revocación y la apelación. El recurso de revocación, tipificado en el 426 del Código Orgánico Procesal Penal, va dirigido a aquellos autos de mera sustanciación, ¿sí? No van a afectar el proceso, ni van a afectar decisiones finales. Simplemente es de una sustanciación, como por ejemplo que se haya introducido mal un nombre o una cédula de una persona y se tenga que corregir en un auto. Bien. Ellos generalmente se deben corregir inmediatamente, sin embargo, por normativa tiene 3 días para hacer esta modificación o esta aceptación de la revocación. Por otro lado, tenemos la figura de la apelación, que permite que las decisiones, o los autos y las decisiones dentro del proceso penal puedan ser impugnadas por la parte o las partes que se sientan vulneradas, tanto para esas decisiones o por esas decisiones que se tomen. En este caso, 2 tipos de apelaciones. Específicamente son el tipo de apelación de autos y la apelación de sentencias. Bien. Sin embargo, existen unos autores que tienen una definición propia de ellos, ¿sí? Y nos indica, por lo menos Cheovenda nos dice que la apelación es un medio de pasar de una instancia a otra, superior, a una segunda, para que tome una opinión al respecto. Por otro lado, existe por lo menos el señor Ricardo Larroche, nos indica que es un medio mediante el cual el litigante que se sienta afectado por una decisión que se haya tomado dentro del tribunal pueda impugnarla o pueda recurrirla. Bueno, continuando con esto, lo de la apelación, entonces la apelación, estamos hablando de la apelación de autos y la apelación, este tipo de apelaciones, la apelación de autos y la apelación de sentencia. En la apelación de autos, que tomen decisiones o se apelan o se apelan o se impugnan a aquellas decisiones que sean interlocutorias. ¿Qué quieren decir interlocutorias? Que no es que definan, propiamente dicho, van a definir el proceso o van a finalizar el proceso. Son decisiones internas, ¿sí? Como por ejemplo, la casa por cárcel de una persona. Entonces es una decisión interlocutoria que se puede, las impugnaciones se interponen ante el mismo juez que la dictó, ¿sí? Pero quien la resuelve, en este caso, la resuelve es la Corte de Apelaciones, es el juez superior, ¿sí? O llamado también acuen, ¿sí? La produce el acuo y la resuelve, la acepta el acuo y la resuelve el acuen, el superior, o en este caso la segunda instancia. Es devolutivo, tiene un formato devolutivo. ¿Por qué es devolutivo? Porque en este caso de los autos, cuando es apelada, la Corte de Apelaciones, una vez revisado esta apelación, ella reenvía otra vez la causa, la reenvía a un tribunal que no es la misma causa que lo tomó originalmente. Se lo envía a otro tribunal. Por decir algo, se lo envía al tribunal de control, pero ya no será
el uno, que supongamos que fue el iniciador de la causa, sino se lo envía al 2, al 3, al 4, al que él prefiera, pero nunca lo devuelve al mismo juez que dictó, que aceptó la apelación o dictó el auto, en este caso el auto. En el caso de la sentencia definitiva, entonces ya estamos hablando de aquellas sentencias que ya son finales, aquellas sentencias que ya, supongamos, aquellas sentencias que condenan a una persona a 13, 14 años póngale 14 años de presidio. Entonces resulta de que según el cálculo de promedio que se saca de la cuantía de la pena, resulta que esa no era. Y entonces es realmente, póngale que sean 12 años. Entonces es hacia la sentencia ya definitiva que se actúa, ¿sí? En este caso no es devolutivo, no es asiento devolutivo, porque en este caso de las sentencias definitivas las resuelve la Corte de Apelación, en este caso el Tribunal Acuen o Superior. Pero para que todo esto exista, existen unos principios y disposiciones generales dentro del ordenamiento jurídico. Y tiene que ver con ¿qué? Y tiene que ver con el principio de impugnabilidad objetiva. ¿A qué se refiere este principio? Y este principio tiene que ver es con que todo lo que se vaya a impugnar o a recurrir tiene que ser por medios establecidos y que estén establecidos en el código, en la ley, en este caso en el Código Orgánico Procesal Penal. También tiene que llevar con el principio de legitimación establecido en el 428 y tiene que ver que la parte que impugna una decisión, me explico, no puede ser una persona externa al proceso quien haga esa impugnación. Tiene que ser cualquiera de las partes dentro del proceso. Existe también la medida de un principio de prohibición. Este principio de prohibición, establecido en el 425, nos indica de prohibición al juez. Indica al juez que él no puede tomar una segunda opinión de lo que él ya lo expuso. Como lo vemos en el caso de los autos, en la apelación de autos, dése cuenta de que el procedimiento nos indica de que él es devolutivo, pero se devuelve a un tribunal distinto por ese mismo principio de prohibición de que el juez vuelva a conocer de la misma causa. En cuanto a la interposición tiene que ver con el tiempo en que éstas se presentan. Y que tiene que ver, cada uno de los procedimientos tienen un tiempo para colocarse. En el caso de la revocación tiene 3 días para imponerlo, para la interposición, la introducción de esa apelación. En el caso de autos tiene 5 días y en el caso de apelación de una decisión definitiva tiene 10 días. Y el otro principio y último principio tiene que ver con el agravio, y el agravio tiene que ver con que yo no puedo impugnar, o solamente impugnaré, mejor dicho, impugnaré todas aquellas decisiones que me sean desfavorables. Yo no puedo impugnar decisiones que sean favorables para mí. No será impugnable. También existen unas causales de inadmisibilidad de estas impugnaciones. Tiene que ver con el no cumplimiento de ninguno de estos principios. ¿Sí? El principio de que no tenga de su legitimación, que no sea la persona dentro del proceso, que se haya colocado en el tiempo no adecuado, o que se haya puesto en el tiempo no adecuado, y que no sea, y que yo lo haya hecho en contra de, que yo impugne algo que esté a favor mío, en el caso del agravio. Todo esto va a generar unos efectos, ¿no? Unos efectos dentro del proceso. Y dentro del proceso va a generar puede generar unos efectos extensivos y un efecto suspensivo.
El efecto extensivo contenido en el 429 del Código Orgánico Procesal Penal nos indica de que toda decisión tomada en cuanto a las impugnaciones y las decisiones que se tomen de esas impugnaciones tienen un carácter extensivo. ¿Qué pasa? En el caso de que haya varias personas involucradas en el mismo delito, un robo a mano armada o sin arma, pero que dos personas hayan tomado acción para cometer el delito. Esas dos personas son apresadas, las apresan y le ponen la misma calificación. Bueno, el robo en menor grado o si es con arma agravado, ¿sí? En grado de tentativa o frustración, cual fuera dado el caso. Y resulta que a una de las personas, bueno, porque de repente no era el que cargaba el que cargaba el arma era la otra y la otra persona era el que estaba mirando, pero lo estaba apoyando. Pero el juez decide que el que estaba apoyando lo deja en libertad y al otro no. Entonces, no es posible, porque si lo deja en libertad en un mismo acto, ese efecto debe ser extensivo, debe ser también para los dos. Así como le puede imponer cautelar, privativa de libertad, si se la pone a uno, se la pone a los dos. Se la pone a los dos. En el caso de que haya varios involucrados dentro de un mismo delito. Ese es el poder extensivo a que se refiere el 420. Y el efecto suspensivo en el 430. El efecto suspensivo nos indica de que toda acción, toda apelación, esta suspenderá el proceso. Suspenderá el proceso, ¿sí? Y dejará sin efecto la decisión tomada o la decisión que fue apelada. Supongamos que una persona le dictaron una medida ya estaba presa. La persona continúa presa, va a seguir presa y ella irá a una decisión superior, va a ir a la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones va a revisar la decisión, el porqué, que esté bien motivada, que esté todo bien en orden, y ella la aceptará o no de acuerdo a su estudio del caso. Este efecto suspensivo, por algo que precisamente el docente nos ha indicado en formular, que correspondía sobre cómo el efecto suspensivo afecta realmente a decisiones que tome un juez y cómo se consideraba. Tiene que ver con algo que varias personas han escrito, y para eso le voy a leer algo muy, muy personal. Bueno, no muy personal, un escrito de una persona llamado Carlos Gutiérrez en el año 2012. Indicó que el juez es la máxima autoridad y que sus decisiones no pueden ser transgredidas por otra figura, por cuanto que el código de ética del juez establece la independencia y autoridad de sus funciones. Independencia y autoridad de sus funciones. ¿Qué está diciendo? En el caso cuando el Ministerio Público apela decisiones que últimamente o se han visto que de alguna manera es afectada a las personas. Cuando actúa el Ministerio Público con relación a apelaciones. En caso de una persona cuando ya tenga una detención previa. Entonces, ¿qué pasa? Él apela la decisión previa, la persona continúa con la pérdida de la libertad, hasta tanto la revisión de la Corte de Apelaciones no lo vea y lo revise y dé su veredicto, o en este caso lo envía otra vez y lo devuelve a otra jurisdicción para que decida sobre el caso. Eso se ha prestado en este país, en Venezuela, a una visión más bien política, porque la norma también nos indica que en el caso de que la persona sea puesta en libertad por esta medida,
Muy particularmente considero que el artículo 21, en el caso de la violación, de que el Ministerio Público, voy a dar una opinión, que el Ministerio Público actúe en cuanto a los efectos de la suspensión, o que actúe apelando una decisión. Considero por un lado que el artículo 21 de la Constitución de Venezuela nos reza lo siguiente, dice: la ley garantizará los medios jurídicos y administrativos para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva, adoptando medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables. Para mí, esto es una ley, es una ley, no es una ley, está introducido dentro del Código Orgánico, o lo que el fiscal tiene poder de hacerlo es violatorio en cuanto a la impedimento de que una persona pueda asumir su libertad. Además de esto, considero también que viola el artículo 19 y tiene que ver con los derechos humanos. Los derechos humanos que también están consagrados en la Constitución de la República de Venezuela como un derecho de las personas que seamos tratados. Bueno, esto es todo.